¿Qué tal, amigas, amigos? Les habla Jaime Ordóñez en otro programa de La Noche Abierta que hacemos acá desde Canal UCR, Canal 15 en la Universidad de Costa Rica. Y también lanzamos a nivel nacional e internacional en un programa, en un canal especial de YouTube. Me acompaña María José Iglesias, que es nuestra confitriona. Hola, María José, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Muy contenta hoy con don Fernando Durán Ayanegui, académico, científico, artista, en La Noche Abierta, en donde todas las opiniones y perspectivas caben. Don Fernando, ¿cómo está? Bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver, aquí todo el mundo lo conoce, prácticamente todos los televidentes de este país saben quién es usted, pero déjenme recordarles algunas cosas que quizás se han olvidado. Fernando Durán Ayanegui no solo fue uno de nuestros más importantes rectores en la Universidad de Costa Rica, diría. Tuve el honor de ser estudiante y presidente de la FEUR cuando usted era rector, y ahora voy a preguntarle algo de eso, de esa lejana época ya. Sino que además ha sido es lo más cercano, María José, que yo podría pensar a un hombre renacentista, enciclopédico que nos queda en el país. Aparte, es un químico muy reconocido internacionalmente, graduado en esta universidad, hizo su doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica, formó parte de un extraordinario grupo de investigadores que sintetizó en la Universidad de Harvard la vitamina B12, y esos hallazgos dieron lugar a la consecución del Premio Nobel en Química. En su día, escritor, ha sido miembro del... Novelista, poeta. Novelista, poeta, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, polemista. Usted sabe que yo lo escucho en las tardes a usted, don Fernando, en ese programa... ¿Cómo es? Así es la cosa. Así es la cosa. Usted pierde tiempo yendo a ese programa. No, disfruto, la paso bien. Sí, ahí la paso. Yo, los tres participantes de ese programa, gozamos mucho. ¿Se nota? Antes decía gozamos como enanos, pero ahora dicen que eso es políticamente incorrecto. Entonces, gozamos mucho. María José, yo quisiera arrancar esta entrevista con Fernando Durán Ayanegui recordando justamente lo que ahora le decía, lo que decía cuando estábamos ahí en los pasillos. Usted era rector de la Universidad de Costa Rica en 1982, me tocó la alegría y el honor de ser presidente de la FEUR en esa época, cuando usted era rector. Y dentro de las muchas cosas que hicimos y bullas que metimos, se hizo aquel movimiento para que cerca de 30.000 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la UNA, del Tecnológico, fuimos con ustedes los rectores a pedir los presupuestos universitarios, las FES. Y me acuerdo, don Fernando, que los políticos de Liberación Nacional, los políticos del PUSC y de los otros partidos que apoyaban las universidades públicas. Y hoy los veo casi al unísono atacándolas, denostándolas. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo hace años dije que iba a dejar de ser suegra en la casa y no iba a hablar de los temas de la universidad, porque la universidad siempre ha tenido dirigentes capaces y bueno, ellos se encargarán de responder a los ataques que ahora ataques que muchas veces son infundados, puesto que no puede ser, no es perfecta, ni la universidad pública ni la privada son perfectas. ¿Sí? Pero sí, a mí me asombra ver a muchas personas que estuvieron del lado de las universidades cuando hicimos ese movimiento para asegurarle presupuesto permanente, seguro a las universidades. Fue un movimiento muy complejo que tampoco fue que empezó conmigo. Yo sería pretencioso decirlo. Ya habíamos tenido antecedentes con la labor de don Claudio Gutiérrez y los rectores que lo acompañaron a él en CONARE. Y estaba sentada las bases para una lucha que fue acicateada por una crisis y yo no le deseo a nadie a la cabeza de una institución. Fue la crisis
general que se dio durante el gobierno de Rodrigo Carazo, por razones que no viene el caso de discutir ahora, pero que significaron una situación dramática para todos los costarricenses. Pero yo tenía que ocuparme de los costarricenses que formaban parte de la universidad, los estudiantes, los funcionarios, los profesores. Y yo quiero contar una cuestión, una anécdota singular. En ese entonces, por mis contactos con los científicos belgas, la universidad había contratado a un extraordinario profesor belga para que viniera a incorporarse al equipo de la Escuela de Química, que ya existía, para que trabajara en el posgrado en Química que se estaba desarrollando. Y Pierre vino muy contento porque yo lo había conocido a él ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en los tiempos del gobierno de Carazo. Claro. Pero él vino cuando todavía las cosas no estaban mal. Él había estado en Lima, en una universidad peruana, y se dio la circunstancia de que pudo venirse para Costa Rica. Estaba casado y tenía un niño de escuela. Y al año de estar aquí estaban, como decíamos en la época, aplatanados. Eran costarricenses y ya se disponían a quedarse aquí. Él tenía su trabajo aquí. La esposa, que era economista, había conseguido trabajo de medio tiempo en alguna parte. Y el niño estaba fascinado con la vida escolar costarricense. Y ya eso estaba definido. Un día me dice mi secretaria que me está esperando, que quiere hablar conmigo, que si le da cita. Le digo, no, ¿cómo le va a dar cita? Páselo. Y entonces, él entró, el amigo, el gran amigo, y después de unos detallitos ahí introductorios, me dijo, Fernando, ya no resisto más. Cuando usted me trajo, así me lo dijo porque era la forma de verlo él, pero cuando usted me trajo, yo ganaba $1,100. Y todo estaba bien. Usted sabe dónde vivo, he visitado mi casa, sabe cómo estamos de contentos. Pero ahora en este momento gano 465, una cosa así. Entonces, eso lo cuento para que vean la preocupación en la que yo vivía, ¿no? Esa era mi situación también. Pero había una multitud de personas en esta universidad que estaban pasando las del hilo azul. Cada profesor, desde ese punto de vista, era... Vamos a ver lo que nos quiere decir aquí don Fernando, y me alegra que traiga ese tema a la mesa, es que ese San Benito de que los profesores universitarios y los funcionarios universitarios siempre han sido beneficiados por la sociedad, etcétera, y que ganan excesos, parece no ser históricamente cierto, ¿verdad? Ni aquí, ni en ningún otro lado. Casi en ninguna parte. Y te puedo decir que lo que se sabe, por ejemplo, lo que ocurre en España en este momento, es una desgracia para España y para el mundo, porque grandes científicos españoles están, como dirían en Alajuela, en la calle. Don Fernando, saliéndonos un poco de la universidad, ¿cómo ve usted que ha caminado Costa Rica? Esa Costa Rica en crisis de los años 80 a la Costa Rica de ahora. La primera pregunta sería, ¿estamos en crisis? ¿Qué problemas ve usted paralelos? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo percibe usted? Bueno, vea, de lo que le hablé ahora es algo que ocurrió allá por el año 82, precisamente, tal vez a finales. Y yo lo que veo es que de esa época hay mucho testimonio, mucha memoria todavía. Y quizás valdría la pena en algún momento hablar de épocas anteriores, porque yo tuve una experiencia doméstica muy importante. Un día, años después, cuando yo era director de la editorial de la Universidad de Costa Rica,
conspiré con don Alberto Cañas para publicar un libro de él. Don Alberto Cañas era el tipo de intelectual costarricense al que no se le podían dar con peros cuando había un libro de él disponible. No le pueden decir que no. No, jamás decirle que no. No es lo que ocurre ahora con las editoriales públicas, le voy a contar, pero eso será otro día. Don Alberto Cañas me dijo que tenía ese libro y yo le dije, pero don Alberto, hace tiempo decidimos publicar sus obras completas. No, porque él sabía que eso era más complejo. El que quiero publicar es 80 años, no es nada. Él tenía en ese momento creo que 83, 84 años. Y había publicado un libro, escrito un libro, que cogimos y publicamos lo más rápido que se pudo. Bueno, hizo furor ese libro, de verdad. Fue el éxito de ventas más importante que se produjo con libros que no eran de texto en la época que yo estuve en la editorial. Y entonces me encontré con esto. Una hija mía, que por cierto ahora es ministra de Cultura, pero eso es un accidente, me dijo, ella estudiante con inquietudes, papi, dele las gracias a don Alberto Cañas por el libro. Entonces yo sácala, ¿qué? ¿Se lo regaló? No, es que lo leí y le doy las gracias por haberlo escrito. Entonces ella lo que me explicó, cómo está la cosa, ella me explicó, es que hay cantidad de cosas que están ahí que yo no sospechaba. Y entonces... El regalo del libro, el regalo de lo que escribió, su testimonio. Exacto, eso es lo que ella quiso decir. Y si eso pasó en mi casa, debe haber pasado en muchos hogares costarricenses. Y entonces, a lo que voy es a esto. Hay testimonios que uno puede dar de épocas de las cuales ya quedan pocos testigos. Eso fue lo que hizo don Alberto. Pero bueno, eso es una... Que vivió hasta los 95, 96 años. ¿No? Vamos a seguir ahorita con el testimonio porque de momento vamos a ir a un pequeño corte y ¿cómo no? Tiene muchísimo que conversar. Don Fernando es un gran conversador, como nos había comentado Jaime. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos con La Noche Abierta, en donde todas las opiniones tienen espacio. Volvemos en La Noche Abierta. Les decíamos, en esta ocasión con Fernando Durán Ayanegui. Don Fernando, vamos a ver, hablemos un poquito de política. Yo sé que usted nos decía que dejó Liberación Nacional desde el año 1996. 18 de agosto. 18 de agosto del 96. Lo tiene presente. Pero sigue siendo socialdemócrata, ¿sí o no? Bueno, el último líder socialdemócrata de importancia mundial que vino a Costa Rica y visitó al Partido Liberación Nacional, el partido supuestamente socialdemócrata, del que yo pertenecía un tiempo, y a la presidenta socialdemócrata de Costa Rica, era un pillo, uno de los hombres más corruptos de la política europea. Se llamaba, no me acuerdo el nombre de pila, Papandreou. En este momento, si usted pregunta en Grecia, ¿dónde está el PASOK, el glorioso Partido Socialista Griego? No vale un 5. Porque los griegos son más inteligentes que nosotros, a pesar de las miserias a las que lo ha sometido la ocupación alemana actual. Grecia es un país... Con lo cual, vamos a ver, nos quiere decir que los partidos no importan mucho, parecería ser eso, lo que importa son las ideas. ¿Es eso? Bueno, porque las ideas pueden estar escritas en un papel, como por ejemplo, yo podría decir que mis ideas están en el Nuevo Testamento. Entonces habría que preguntarle al último sacerdote que me confesó si... Pero déjeme ir para atrás un poquito, Fernando, sobre todo porque quisiera ubicar qué está sucediendo en la Costa Rica de hoy. Esta universidad, ¿quién la crea? Calderón Guardia, ¿cierto? Bueno, sí. Calderón y eso Guardia. Ahora también le podría contar cómo fue que yo rescaté. Y después los políticos socialdemócratas, José Figueres, Rodrigo Facio,
la echan para adelante. Esto se llama el campus, Rodrigo Facio. Sí, sí. Quería decir que era un momento de nuestra historia donde ese partido, el Partido Republicano Calderonista, hoy PUSC y Liberación Nacional, defendían la universidad pública porque les parecía importante para hacer democracia. Y estamos en un escenario donde los oigo en la Asamblea Legislativa, un día sí, el otro también, a esos dos partidos, don Fernando, queriendo quitarle presupuestos a las universidades. Permítame... ¿Estaría de acuerdo con esa es una apreciación correcta, pero quiero decirle que usted me habla de los partidos que ya no existen. Ajá. Lo que tenemos en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, en el sistema electoral costarricense, son franquicias. No existe. Es como que usted me dijera que el Partido Socialista Obrero Español tiene algo de socialista y de obrero. Déjeme repreguntarle, Liberación Nacional se ha vuelto una franquicia total. Eso es la franquicia. Ajá. Y por eso les comencé diciendo que el último gran líder socialdemócrata que vino a ratificar la franquicia era un pillo que no representaba nada en Grecia ni en ninguna parte y que hoy por hoy está olvidado. ¿Quién fue el último líder, el último gran líder socialdemócrata que tuvo Costa Rica? George Papandreou. Costa Rica. ¿Vino a Costa Rica? Sí, no, pero Tico. Liberación Nacional, sí, exactamente. Es que es muy difícil entrar ahí porque ya yo empiezo a tener dudas del aliento socialdemócrata de la dirigencia liberacionista en bloque desde hace mucho tiempo. Tal vez el último que realmente pues quiso sostener un poco el desmoronamiento ideológico y ético del Partido de Liberación Nacional fue Luis Alberto Monge. Y yo sé que algunos podrían decir, bueno, tuvo sus fallas, tuvo. Pero a mí me consta que él, de vez en cuando, mostraba algunos rasgos de vergüenza por lo que estaba pasando en el partido. Yo tengo ahí una pregunta, tal vez para ambos, pero bueno, desde luego a don Fernando principalmente. Ante este reclamo, ¿usted cree que el futuro de Costa Rica debería ser socialdemócrata? Es decir, ese espacio lo tiene que llenar alguien, hay que evolucionar hacia otra cosa. Yo le decía que tiene mucha importancia el testimonio de aquellos que se ocuparon de dejarlo y ya desaparecieron en relación con cualquier momento de la historia. La socialdemocracia, como tal, tiene una historia que se puede rastrear hasta finales del siglo XIX y que es consistente a lo largo del siglo XX en Europa especialmente. Pero fíjense que la última etapa de la socialdemocracia, aquella en la que Liberación Nacional tiene, y otros partidos que se llamaron socialdemócratas en América Latina, tienen conciencia, se han hecho conciencia de ser socialdemócratas. La socialdemocracia era un permiso que el capitalismo le estaba dando al movimiento obrero para que se expresara, pero sin ir demasiado lejos. Así nace en Alemania. Claro, así nace el movimiento socialdemócrata alemán. Sí, pero fue escuchando, digamos, un contexto, como dice usted, entendemos eso. Lo que yo me pregunto es, en el contexto actual, ¿hacia dónde podemos irnos movilizando? Pensando en quiénes son, qué discursos los que están teniendo mayor voz o que están leyendo mejor pues los movimientos o hacia dónde va la gente. Sí, o tal vez déjeme adicionarle a esto que le pregunta María José. Aquí parece haber un debate que mucha gente insiste, que dice que el Estado se acabó, que ya no tiene que hacer nada, que el Estado social de derecho en el cual usted y yo hemos creído muchísimo tiempo ya no sirve para nada, que hay que dejar que el mercado y la economía rijan todo prácticamente. Hay un dato que ayer, revisando, pensando en esta niña Greta Thunberg, que es asombroso. Hoy día, y es un informe de la Universidad de Oxford, hay 1% de la población mundial que tiene más dinero que el restante 99% de la población del planeta. Parecería ser una sociedad mundial, Costa Rica va por ese camino, donde se produce mucho dinero, pero se reparte muy mal. ¿Tiene sentido el Estado? ¿Hay que declarar, hay que abolir el Estado, como andan diciendo muchos por ahí, don Fernando? Ya que mencionó a Greta, puedo
puedo darle una respuesta la más pesimista que puede oír usted probablemente en este tiempo. El Estado no va a hacer falta en el caos que viene. Sencillamente ya está, es un caos que ya está orquestado y no gestado, orquestado además, y que no importa los esfuerzos que haga Greta o otros, el movimiento de Greta o otros movimientos. Bueno, y quienes la apoyan. Pero es o que, quienes la apoyamos. Quienes la apoyamos, no, es que ese es el punto. Sí. ¿Apoyar qué significa? Creer que tiene razón. Pero carecemos totalmente de instrumentos para darle el poder que requiere ese movimiento para cambiar las cosas. Y es que eso yo creo que es, y permítame que me adelante, porque yo no quiero someter a juicio a los actuales dirigentes de los partidos políticos de Costa Rica, en ninguno de los cuales creo. Absolutamente en ninguno. Que quede claro. Para mí hay una mascarada política que se está ejecutando en Costa Rica, pero también en todo el mundo. Me alegra que usted hable así, sin pelos en la lengua. No. Y me alegra que lo haga acá. Sí, Pero hace falta más gente así. Estoy muy viejo para llamar a la rebelión, porque no hay, además porque sé que no hay rebelión posible, porque nos dejamos hacer durante mucho tiempo. Por ejemplo, ahora estamos todos muy contentos por el premio ecológico que le han dado a Costa Rica. Y yo le digo sinceramente, todo lo que se está planteando sobre la descarbonización en Costa Rica es ciencia ficción. Pero no puedo hacer otra cosa que verlo, y como hay muchos que quieren que aplauda, y yo hago como las focas, pero me parece que eso es sí, una simulación. Sí, yo me sumo a lo que usted dice. A mí me parece fantástico que Costa Rica tenga este discurso de la descarbonización, pero por otro lado veo que seguimos haciendo carreteras, que no se hace ningún esfuerzo para hacer el ferrocarril que nuestros tatarabuelos hicieron ya ambas para rehacer ese ferrocarril, que seguimos vertiendo el 96% de nuestras aguas sucias, jabonosas e industriales a los ríos. Todo el el uso GAM, de agroquímicos. bueno, el GAM es aleteo, literalmente tiburón, un montón de cosas. un estercolero a cielo abierto. Pero usted está apuntando a cosas muy evidentes que puede decir y están claras. Pero, por ejemplo, nadie ha preguntado en este país cuánto costará la descarbonización. Si fuera posible. Si fuera posible. Nadie ha dicho eso. Yo conozco cálculos que han hecho algunas personas, pero ahora no los tengo muy al dedillo. Es una imposibilidad financiera absoluta. Suponiendo que ciertas partes de la ciencia ficción son ciertas. Sí. Porque decir que en cuánto falta de aquí al 2050, toda la energía que se use en Costa Rica va a ser verde, renovable, es como decir que usted y yo mañana vamos a ganar la maratón de Nueva York. Exacto. De ahí a lo mejor. Justo porque cualquiera que me vea caminando por la calle San Pedro sabe que yo no ganaría una carrera de 800 metros ni... El asunto está, y gané algunas cuando estaba joven, el asunto es que es muy fácil decir, proclamamos que vamos a descarbonizar en el 2050. Yo pregunto, señores, ustedes, ¿cuánto creen que cuesta deshacerse de todos los vehículos de combustión interna? Sí. ¿Cuánto cuesta sustituirlos por vehículos eléctricos? Sí, hay una, no solo en este país, en casi todo el planeta, María José, y es creo que la reflexión que estamos llegando aquí con don Fernando Durán es, hay una enorme distancia entre el discurso y la realidad. Y las posibilidades sí, reales. Tenemos un problema seriosísimo, María José. La conversación con este señor no puede ser más agradable, aguda, y yo creo que a nuestros televidentes les encanta oír a alguien que habla sin pelos en la lengua hoy día. Vamos a tener que invitarlo de nuevo.
porque recién estamos estamos arrancando, así que estamos arrancando. Pero mire, pero quiero hacerle una última pregunta antes de que se nos vaya. Déjeme cerrar con la universidad. ¿Usted se ha dado cuenta, mi querido rector, que una enorme cantidad de las personas que atacan violentamente a esta universidad, que desde las épocas de Rodrigo Facio ayudó a crear clase media, a meter en la misma aula al niño que venía de una escuela rural pobre, al que venía de la educación privada, etcétera, estudiaron en esta universidad? Esos mismos que nos atacan estudiaron en esta universidad. ¿Qué opina usted de eso, don Fernando? Bueno, para mí es incomprensible. Claro, le voy a decir, tiene que serlo porque yo era un culi remendado en el barrio del Carmen de Alajuela. Si yo no hubiera tenido oportunidades que se me abrieron por diversos medios y que incluidas las que proporcionó el Estado costarricense, yo no sé qué estaría haciendo. No, probablemente no tendría plata para comprar libros y no habría pasado tercer año, tal vez. Bueno, Costa Rica se hubiera perdido a alguien que participó en la consecución de un premio Nobel de Química, un ex rector de la universidad, alguien que escribió muchos libros. Bueno. Tengo un problema serio. Me dicen de cabina, usted hace programas de radio y sabe que el tiempo es absolutamente... Yo sé. Sí, claro, pero bueno, inexorable. ha sido una conversación muy enriquecedora sobre universidad, sobre socialdemocracia, sobre dobles discursos y en definitiva, como dice Jaime, el hecho de tener a don Fernando, no solo con el bagaje, sino que habla sin pelos en la lengua, pues es valiosísimo para enriquecer el diálogo. No me felicite con eso. A los 80 años de edad, ¿qué pelos puede tener uno en la lengua? Así es. Bueno, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, don Fernando. Un placer tenerlo por acá. La noche abierta fue un gusto haber tenido en esta ocasión a Fernando Durán Ayanegui, para María José Iglesias y un servidor, Jaime Ordóñez. Igual, haber estado con ustedes y nos vemos en una semana.